Buenas tardes, Pierre. Es un gusto realmente saludarte y verte a través de la pantalla. Un gusto también para mí, Juan, hablar con ustedes. Sí, realmente hace mucho que no nos vemos en lo personal, pero bueno, siempre estamos en contacto con el tema de la obra que tenemos en común. Me interesaría para la audiencia, sabiendo que vos sos un investigador, un experto en esa materia, si podría explicarle a la audiencia el tema de los llamados adrogramas, cómo aparecieron, dónde, qué representan, si, cómo fueron evolucionando, Sí, de modo que entiendan lo que significa este mensaje que nos viene del cielo. sí, Juan. Es un tema que lleva mucho interés alrededor del mundo, sobre todo en los aficionados que son entusiastas y estudian la visita extraterrestre, porque este fenómeno, como tú has dicho, que se define agrograma, el fenómeno de los agrogramas, o mejor conocido como de los círculos de trigo, es un fenómeno que aparece en nuestro mundo ya a empezar de los años 60. Pero el fenómeno, a empezar de esta temporada hasta a los primeros de los años 90, se queda en una forma geométrica que siempre fue igual, o sea, simplemente círculos y bastante pequeños, no de gran tamaño, como las figuras que han aparecido después de los primeros años 90. En mi opinión, como investigador, siendo que son más de 30 años que me intereso del fenómeno, y el fenómeno por la mayoría se manifiesta en el sur de Inglaterra, y estuve ahí varias veces para estudiarlo, en el lugar protagonista de la aparición, lo más importante. Y el fenómeno quedó parado en la forma geométrica, repito, desde los años 60 hasta al final de los años 80, y la figura geométrica que aparecía era de simplemente de círculos, o sea, formas circulares sin todo aquel simbolismo que se ha desarrollado después de una fecha exacta, que es la fecha del 23 de mayo del año 1990. Y es una fecha donde por primera vez apareció en un campo de cultivo de Inglaterra una figura que no era un círculo, sino que era una figura compleja formada por varias tipologías de geometría. Y sobre todo esta figura era un símbolo, Juan, no era simplemente una figura donde había círculos, donde había rectángulos, líneas, era una figura que en su conjunto tenía un simbolismo. Y esto era muy interesante, Juan, porque el simbolismo de esta figura se relacionaba a la simbología sagrada antigua, y este símbolo era formado de dos círculos unidos por una línea, y un círculo pequeño, un círculo más grande, y un círculo más grande, y prácticamente este círculo grande y lo más pequeño, unido por una línea, significa unión entre cielo y tierra. O también esta definición la podemos también tomar en otra definición, que es comunión entre cielo y tierra, o comunicación entre cielo y tierra. Entonces, ya de la primera figura se puede entender que empezaba en esta fecha particular, que era el 23 de mayo del año 1990, empezaba la comunicación desde el cielo a la tierra hacia los seres humanos. O sea, era un fenómeno que se ponía con todas las pruebas y con todas las evidencias al lado y involucrado adentro de la visita extraterrestre. Es como decir, Juan, que después de prácticamente 50 y pasa años
de contactismo, donde la comunicación hasta aquel momento era formada por los conocidos avistamientos de ovnis y también por las comunicaciones a través de mensajes dados a los contactados, había una evolución de la comunicación de los seres del cosmos hacia la humanidad de la Tierra con un fenómeno físico, un fenómeno científico, un fenómeno que se podía medir, se podía tocar, se podía visitar y que se quedaba en los campos de cultivo de Inglaterra o de donde aparecían, porque a empezar desde ahí el fenómeno empezó a derramarse en todo el mundo, no en todo el mundo, pero en varias naciones. Y prácticamente a empezar de esta fecha, prácticamente el fenómeno ha manifestado hacia hoy una cantidad de simbologías que abarcan prácticamente todos los ámbitos del conocimiento humano, desde lo matemático a lo sagrado, a lo geométrico, al astronómico, a lo biológico. O sea, el fenómeno realmente en estos años, repito, a empezar de la fecha del 23 de mayo del año 1990, ha prácticamente dibujado simbológicamente una verdadera enciclopedia del conocimiento humano y cósmico también a través de un discurso sobre todo científico, hasta una fecha que después le voy a explicar. Pregunta que hago yo, Juan, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué a un punto los seres del cielo decidieron de manifestar otra forma de comunicación hacia los humanos? En mi opinión, esto era debido que en aquel tiempo ya llegábamos a la cumbre a la apoteosis de la conjura del silencio, o sea, del cover-up, dicho en inglés, o del escondimiento de la realidad de la visita extraterrestre. Entonces, los seres eligieron un fenómeno físico, un fenómeno que no se podía esconder a causa del enorme tamaño de estas figuras que han llegado a cubrir un territorio de 90.000 metros cuadrados, que son como 9 canchas de fútbol. Fíjate, tú no puedes esconder una figura tan grande. Y entonces, con el fenómeno de los círculos de trigo, la comunicación de los extraterrestres a los humanos vuelve a ser más masiva, a involucrar millones de personas que en estos años se han apasionado al tema, lo han estudiado, lo han entendido y han podido amplificar, aumentar su conocimiento y sobre todo su conciencia, que estamos adentro de un universo donde hay otra vida más inteligente que nosotros. Esto, en mi opinión, es el aspecto más importante que tiene adentro de sí mismo el fenómeno de los agrogramas o dichos también círculos de trigo. Es un fenómeno extraordinario, es un fenómeno que aparece de un minuto al otro con figuras enormes. La censura o la lucha para poner bajo silencio esta manifestación intentó de poner en la cabeza de la gente a través de los medios masivos, que eran dibujos hechos por ancianos, por borrachos, por gente que quería bromear, pero así no es, porque el fenómeno tiene en sí mismo otros aspectos quizá pocos conocidos como de la mayoría, pero la figura tiene adentro un campo energético que se puede medir con aparatos tecnológicos adecuados. Y tiene también un cambio muy grande adentro de lo que es la genética de la semilla, tiene un cambio físico adentro de lo que es la estructura de la planta, tiene un cambio en el terreno mismo donde aparece la figura, porque se ha podido ver que el año siguiente los ámbitos del campo que fueron interesados por la energía que manifestó la figura el año pasado, la nueva semilla plantada en este terreno
tiene variaciones en la velocidad de crecimiento y a veces también en la composición cristalina de la semilla, etcétera, etcétera. O sea, un conjunto de elementos que determinan que este fenómeno no puede ser una broma hecha por humanos, y porque hay aspectos energéticos, hay aspectos de cambio genéticos, hay aspectos de cambios en la estructura de la planta, etcétera. Todo un conjunto de variaciones que no se pueden explicar simplemente con una intervención mecánica de un viejo o de un joven que quiere bromear y que quiere poner en ridículo quizás lo que, como se dice, creen en los círculos de trigo. Entonces, claro, hubo una polémica infinita dentro de la comunidad internacional, porque muchos intentan de ponerlo en ridículo, pero gracias a las investigaciones que han hecho investigadores como mí y otros más conocidos que mí, como el ingeniero Colin Andrews, que fue uno de los primeros y fue muy famoso. Colin Andrews ahora se retiró por situaciones que yo conozco, pero no puedo decir porque Colin Andrews fue nuestro amigo, vino también aquí en Italia, en Sant'Elpidio, donde estamos nosotros. Yo lo encontré en varios lugares del mundo, en Estados Unidos, he podido hablar muchísimo con él, fue casi mi maestro en el ámbito del estudio de los círculos de trigo, y el primer libro que él escribió con otro investigador que tenía el nombre de Pat Delgado fue uno de los libros que ha leído la Regina de Inglaterra. Y el título de este libro, que fue uno de los primeros que se interesaban en el fenómeno, era Circular Evidence, y era escrito por el ingeniero Colin Andrews y el otro investigador Pat Delgado. Fue un éxito a nivel internacional este libro. Y yo, junto a Giorgio Bongiovanni, lo hemos conocido y volvemos a ser amigos, muy amigos, y al punto, como ya te he dicho, que él vino algunas veces a nuestro lugar, y te puedo contar que una noche de verano, Juan, el ingeniero Colin Andrews estaba dando una charla en nuestra asociación y vino una nave, era de noche, a la tarde ya estaba oscuro, y vino una nave, una gran nave de luz que se paró arriba de nuestras cabezas y diede un flash muy largo de luz, y después de este flash continuó su viaje. Y Colin Andrews quedó realmente sorprendido y dijo, me recuerdo sus palabras, dijo: mira, he tenido que venir a Italia para tener mi primer avistamiento de un ovni. Y esto está marcado en mi memoria porque fue un hecho realmente extraordinario. Lo he podido entrevistar al señor Colin Andrews, y la entrevista que le he hecho aparece en uno de los documentales que yo hice para la televisión italiana, y también con este documental sobre los círculos de trigo he ganado dos primeros premios en Estados Unidos adentro de una manifestación de donde se presentaba documentales en torno a los temas del misterio. Esto, a grandes líneas, es el aspecto interesante, importantísimo del fenómeno de los agrogramas o círculos de trigo. Pierre, estos círculos de trigo supongo que tienen un objetivo, como vos dijiste, que es el de transmitir un mensaje, sí, que sea masivo, pero también hay que interpretarlo. Claro. En este último tiempo, ¿qué es lo que nos están manifestando a través de esos agrogramas? Sí, prácticamente los círculos han tenido, a empezar de esta fecha que yo he dicho, o sea, de la fecha del 23 de mayo del año 1990, y ha tenido una evolución. La ha tenido en el aspecto del tamaño, en el aspecto de la complejidad de las figuras, y también, sobre todo, adentro de lo que es la simbología de estas figuras mismas. Y entonces, hasta el año 2010, cuando ocurre un hecho importantísimo que le voy a explicar, prácticamente han aparecido figuras
simbólicas, simbolismos, o sea, el fenómeno de los círculos de trigo es un fenómeno comunicativo a través de la simbología, que, repito, es una simbología científica, es una simbología matemática, es una simbología biológica, física. Tenemos figuras que representan campos electromagnéticos, tenemos figuras que representan aspectos biológicos de la vida. Fíjate que en el año 2005, Juan, exactamente el 10 de julio del año 2005, apareció un círculo que es el coronavirus. O sea, 15 años antes de la pandemia que estamos todavía viviendo, en los campos de cultivo apareció un círculo que es la representación gráfica del coronavirus, y es un círculo que tiene el diámetro de más de 100 metros. Fíjate cuánto era grande. Pero en aquel tiempo nadie había entendido el significado profundo de este círculo, porque la humanidad, aparte los biólogos o los médicos, no sabían nada de coronavirus. Pero hoy, siendo que estamos adentro de esta situación, todos hemos entendido que esta figura era una figura profética científica, que le decía al mundo que iba a aparecer este virus, y también en la forma de cómo está manifestada esta figura se ve claramente que el virus se transmite a través del aire, a través de partículas que viajan en el aire. Y esto pasó con toda esta simbología y también simbología teológico-sagrada que se refería no solamente al cristianismo, sino a culturas como las de los indios norteamericanos, de los africanos y de otras también simbologías de la Biblia misma, como la estrella de David y otras cosas. Pero en el año 2010 pasa un hecho extraordinario, o sea, por primera vez aparece en un campo de cultivo muy cerca de una autopista muy conocida de Inglaterra, que es la autopista que se llama M4. Aparecen dos figuras, una al lado izquierdo y una al lado derecho de la autopista. Y realmente la forma de estas dos figuras queda a los investigadores muy sorprendidos, porque eran dos figuras que no tenían sino aparte una figura más un poco semejante que apareció cuando había aparecido la dicha respuesta al mensaje que fue tirado al grupo estelar M13, fue tirado por el Gran Observatorio de Arecibo en Puerto Rico. Y este agrograma se llamó exactamente la respuesta de Arecibo, o la respuesta a Arecibo, donde en matemática binaria desde Arecibo, repito, fue lanzado un mensaje en código binario, en matemática binaria, hasta el grupo estelar M13. Obviamente, entre la ida y el regreso de la hipotética respuesta iban a pasar más de 50.000 años. Y en este campo de cultivo de Inglaterra aparece en una gráfica determinada en código binario, aparece decenas de miles de años antes, aparece la respuesta extraterrestre al mensaje de Arecibo, repito, dibujada según una gráfica en matemática binaria. Al lado de este gráfico que fue interpretado y se ha establecido claramente la respuesta extraterrestre, donde ellos hablaban de su propia genética, hablaba del sistema solar suyo, explicando cuáles eran las partes donde había las civilizaciones, que eran unos planetas y más algunas lunas de este sistema, etcétera, etcétera. Y al lado de esta imagen había un rostro humano, pero humano alienígena, que tenía un poco la forma gráfica de estas dos figuras que han aparecido el 30 de julio del año 2010. Pero en aquel caso
se entendía la figura, que era un rostro. En este caso, de los dos agrogramas aparecidos en Wickham Green, al lado de la autostrada M4 de Inglaterra, no se entiende nada. O sea, se ve una serie de puntos más o menos cercanos, una serie de líneas que unan estos puntos. Las dos figuras son enormes, cada una más de 100 metros de diámetro. Son dos círculos con adentro ese diagrama de puntos y de líneas, pero no se entendía qué era. Y yo me recuerdo en aquel tiempo estaba trabajando a un documental que el título es Los mensajes secretos de la Virgen. Y cuando aparecen estos círculos me comunico con Jaime Maussan, pero no entendemos qué eran. Y en algunos días los investigadores nacionales e internacionales intentan de resolver el rebus, el misterio de que podría ser el mensaje simbólico a través de dos figuras, y quedamos en la duda porque los investigadores que hacían, Juan, tomaban el gráfico dibujado en un papel, en una hoja de papel, y lo sobreponían los dos círculos y salió de todo, monstruos, también la cara de un famoso cantante, etc. Hasta que un investigador inglés, ahora no me recuerdo el nombre, tiene la genialidad de tomar el círculo más al sur, respecto al punto de donde había aparecido, voltearlo como si era visto en un espejo, así como escribía, para darte un ejemplo, Leonardo da Vinci, que él escribía en forma al revés y se podía leer su escritura solamente poniéndola delante de un espejo. Y prácticamente de esta figura, de la cual el círculo norte se queda así como fue imprimido al suelo, el círculo sur volteado como si era mirado en un espejo. Sobreponiendo las dos figuras salía el rostro del Cristo. Perfecto, Juan, en todas sus formas, también las sombras y exactamente el rostro del Cristo que sacó la NASA, el ente espacial norteamericano, empezando del volto sindónico, del rostro sindónico de Jesús Cristo, de la Sindon que se encuentra aquí en Italia, en Turín. Y cuando yo veo el resultado de esta investigación, me quedo sorprendido, agarro el teléfono y teléfono a Giorgio Bongiovanni para decirle que se había resuelto el rebus, el enigma de estos dos círculos, y que el enigma era el rostro del Cristo, pero no del Cristo muerto de la Sindon, sino que del rostro vivo que mira hacia el mundo, del rostro recreado por la NASA. Solo que cuando Giorgio me contesta al teléfono, percibo, entiendo del tono de su voz que él está entrando adentro del fenómeno de la sangración. Digo para la audiencia que Giorgio Bongiovanni es un estigmatizado y cada tanto, no es un fenómeno que tiene una regularidad, estas heridas que él tiene en los pies, en las manos, en el costado, se abren y sangran espontáneamente. Y repito, percibo del tono de su voz que él está entrando en aquel momento adentro de este fenómeno, o sea que sus heridas están para empezar a sangrar. Y no lo quiero molestar porque sé que es un momento muy, muy delicado, donde él tiene un dolor muy fuerte de estas heridas, donde tiene que acostarse, donde él vive una comunicación directa con Cristo y tiene que aislarse. Entonces le digo, Giorgio, mira, pasó algo de extraordinario en los campos de cultivo, pero te vuelvo a telefonar cuando tú estarás más, digamos, en una condición que me puedas contestar. Y él no me dice nada, me dice, sí, Pierre, está bien así. Yo sigo mi trabajo de edición de este documental, Los mensajes secretos de la Virgen, y me olvido que tenía esta
esta charla que darle a Giorgio del círculo. Pero después de 2 horas, que más o menos, Juan, como tú sabes, es el tiempo que Giorgio empieza y termina el fenómeno de la sangración, desde cuando empieza hasta cuando termina, y me telefona a él y me dice: Pierre, he tenido un contacto con los seres extraterrestres que me han dado un mensaje que se relaciona al tema de la cara del Cristo que ha aparecido en Inglaterra. Yo me quedo sorprendido porque pensaba que, dado a su condición particular, no me había entendido de cuál era el tema de lo cual yo quería hablarle. Lo había entendido y no solo, él ha tenido esta comunicación y me lee al teléfono el mensaje. Prácticamente el mensaje se refería exactamente a esta cara del Cristo que había aparecido en los campos de cultivo de Inglaterra, y que esta cara, este rostro del Cristo, se sacaba manipulando las dos figuras en la forma que les he explicado. Y prácticamente los seres de luz dicen que son ellos mismos los que están dando el mensaje a Giorgio, lo que le han dado el mensaje a Giorgio, que son ellos los autores de estas dos figuras. Y adentro del mensaje, prácticamente ellos dicen que el fenómeno tiene una evolución natural en un pasaje de imagen cósmico-científica, como había hecha hasta aquel momento, a imagen místico-espiritual. Y esto, dicen los seres, per poner en evidencia nuestras conciencias terrestres, que esto es el tiempo que anuncia la venida del Cristo sobre la tierra, y que marca el triunfo de la ciencia dello spirito sobre la ciencia humana sin conciencia, que está destruyendo el planeta y la humanidad. Y yo me digo: wow, esto es increíble, porque es una profecía que el fenómeno va a cambiar en su forma expresiva a través de las figuras, va a cambiar hacia una simbología más sagrada, más bíblica, más profética, más mesiánica. Y siendo que soy investigador, Juan, casi era un desafío para mí, o sea, ver si realmente los seres que le habían dado el mensaje a Giorgio Bongiovanni eran los mismos que manifestaban las figuras en los campos de cultivo de Inglaterra. O sea, estos seres se manifestaban en Italia a través de un contactado estigmatizado, en Inglaterra a través del fenómeno de los círculos de trigo, pero los mismos seres, el mismo grupo de seres. Y así un concepto que yo ya conocía, o sea, que estos seres tienen un contactado estigmatizado en Italia, que son los que hacen los círculos de trigo. Pero fíjate, estar sentado delante al escenario en vivo, de ver estos acontecimientos en forma inmediata, delante a mis ojos, era una ocasión para mí extraordinaria a nivel de lo que es mi profesión de investigador. Y bueno, la prueba que seres extraterrestres contactan a un estigmatizado italiano y hacen círculos de trigo en Inglaterra me la daba seguramente 100% si el próximo círculo de trigo que aparecía tenía una simbología claramente relacionada a la Biblia, al sagrado, al cristianismo. Y espero, con bastante ansia y curiosidad, Juan, espero más o menos una semana. La semana siguiente, dicho, no una semana, 30 de julio, sí, casi 2 semanas, porque el rostro del Cristo aparece el 30 de julio 2010. Y el 13 de agosto del 2010 aparece en un campo de cultivo de Inglaterra un cáliz de la comunión, con la hostia que está saliendo de adentro del cáliz. Y después el cáliz es formado por la menorá hebraica, y adentro la hostia y la base del cáliz forma
el mismo símbolo que había aparecido el 23 de mayo del año 1990, cuando apareció el símbolo de comunicación entre cielo y tierra, o comunión entre cielo y tierra. Y entonces la prueba fue dada, Juan, porque en menos de 2 semanas aparece la respuesta de los seres. El símbolo es uno de los símbolos más sagrados del cristianismo, o sea, repito, el cáliz con la hostia, y adentro del cáliz, la parte central del cáliz forma con la base del cáliz y el tronco del cáliz y la hostia forma el símbolo de unión entre cielo y tierra. Entonces, no solamente mi curiosidad y mi forma investigativa tiene la prueba que realmente el mensaje recibido por Giorgio era real, porque apareció un símbolo sagrado cristiano. Y también era la prueba que realmente los seres que contactan a Giorgio Bongiovanni son los mismos que hacen los círculos de trigo o agrogramas dichos. No solamente, pero, Juan, adentro de este hecho ya por sí mismo extraordinario, le dan a Giorgio Bongiovanni un segundo mensaje que se refiere al símbolo del cáliz con la hostia, el cáliz de la comunión. Ya el hecho que el cáliz tiene adentro también el símbolo de unión o comunión entre cielo y tierra es otro mensaje, Juan, en mi opinión, que significa la unión entre el cielo, ellos, y la tierra, nosotros, es posible solamente a través de los valores que el Cristo les ha dado. O sea, nosotros contactamos los terrestres a través de los valores evangélicos, los valores del ama a tu próximo como a ti mismo. Entonces el cristianismo no solamente es en nuestra tierra, en nuestro planeta, sino que es cósmico, o sea, los seres que vienen desde el universo, ellos mismos son cristianos, no en términos religiosos, institucionales, son cristianos en términos de los valores que son la base de donde se desarrollan sus civilizaciones. Entonces, un mensaje importantísimo. Y a Giorgio le dicen que en la tierra está obrando el cáliz de la comunión crística y que este cáliz es representado por los estigmatizados. Y en este momento, Juan, el estigmatizado más conocido de todo el mundo es Giorgio Bongiovanni. Seguramente no es el único, pero es el único que habla al mundo en una forma masiva, así como la hace Giorgio. Entonces, a empezar de esta fecha, Juan, o sea, de cuando aparece el rostro del Cristo, el 30 de julio del año 2010, cada año aparecen círculos claramente que se refieren a la profecía bíblica mesiánica y nos están anunciando que estamos en el tiempo donde pronto va a manifestarse el Cristo con su regreso al mundo para juzgar la humanidad. Y en los últimos 2 años han aparecido círculos importantísimos de este tema religioso, sagrado, mesiánico, que si quieres, Juan, les voy a explicar. Pero háceme tú la pregunta, por favor. Sí, Pierre, realmente la explicación es magnífica. Gracias. Pero yo sé que has estado estudiando los últimos agrogramas y que todos tienen una referencia al libro de las revelaciones. Así es. Al libro. ¿Podrías dar, aunque sea una somera explicación de eso? Porque realmente es la certificación de la profecía contenida en el libro del Apocalipsis. Con mucho gusto, Juan, porque en el momento que aparecen estos círculos es que yo los voy a interpretar, o sea, saco afuera de la simbología el significado que él tiene. Yo mismo no me daba cuenta de la gran importancia que estos círculos tenían, o sea, entiendo el mensaje bíblico sagrado,
pero no me daba cuenta de cuánta importancia iba a tener entre poco tiempo, porque yo no imaginaba, como tampoco Giorgio o nadie se imaginaba, esta pandemia que ha causado todos los problemas que estamos viviendo y más que van a venir pronto, porque la gravísima crisis económica que ha causado el coronavirus, en mi opinión, tampoco los potentes se dan cuenta de todos los problemas que va a desarrollar. Y los círculos son varios. Voy a hacer una selección entre los más importantes, y diciéndote antes que no en el ámbito solo, digamos, sagrado, pero han aparecido en el año 2015, fue una temporada de los círculos muy importante porque aparecieron muchos círculos que hablaban de la Tercera Guerra Mundial con armas nucleares y del enfrentamiento, entre la parte occidental, sobre todo la OTAN, y la parte oriental, que sería sobre todo China y Rusia, y Oriente Medio, sobre todo con Irán. Esto ya hace parte, si no es en la forma, digamos, figurativa, no se refiere a la Biblia, pero el mensaje es bíblico, se habla de la gran batalla de Armagedón, y dando la señal que esta batalla iba a ser también atómica, o sea, un enfrentamiento no solamente bélico, sino que nuclear. Esto hay que decirlo porque esto fue uno de los temas principales de la temporada de los círculos del año 2005. Apareció el símbolo de la OTAN, apareció el símbolo del Islam, apareció varios símbolos que se refieren a misiles nucleares. Increíble, fue un año. El tema más importante de las figuras era el tema de la guerra y el tema del nuclear. Pero llegando a los últimos, digamos, de los últimos años, otro importantísimo, yo estuve adentro de este círculo, 2014, apareció el Círculo de la Virgen y en el mismo campo apareció el Círculo del Anticristo. Y esto para decir que estamos adentro de la gran batalla entre la mujer vestida de sol y la antigua bestia, el serpiente antiguo. Fíjate cuántas simbologías mesiánicas de la Apocalipsis han aparecido. Los últimos fueron importantísimos y hablamos de otro círculo importante, apareció en el año 2006, que era otro tema que se refiere a la gran batalla de Armagedón, donde aparecieron dos tiburones que intentaban de morderse el uno con el otro, y los tiburones están al lado de un círculo central que significa el divino, o sea que la lucha entre las dos bestias del Apocalipsis, digamos simbolizadas por estos dos tiburones que intentan de morderse, eran adentro del plan divino, y estos dos tiburones, que son las dos bestias, son también dos anticristos. Y esto lo ha explicado Giorgio a través de los mensajes que él ha recibido de los seres extraterrestres, o sea, que existen dos anticristos en realidad, y cada anticristo manda a una de las dos bestias. Hay una bestia que es la bestia que viene desde el mar, que es Estados Unidos junto a sus aliados, y esta parte de la cual Europa hace parte, es el anticristo al servicio del hombre. Y el otro anticristo se refiere a la otra bestia que viene desde la tierra, que es Rusia, y es el anticristo al servicio de Dios. O sea, Dios tiene su anticristo que pone en contra del anticristo rebelde a las leyes divinas, con todas sus poblaciones que siguen una vida materialista sin valores humanos o espirituales. Y otro círculo importantísimo que, repito, se refiere
a la gran batalla de Armagedón, y venimos a los círculos más importantes que han aparecido en el año 2018 y en el año 2019. Claro, hay aparecido muchos, pero son tan de número que explicarlos todos sería mucho, o sea, tomaría mucho tiempo. Y me enfoco sobre todo en 3 círculos. El primer círculo, después la gente que me está escuchando puede ir en internet y buscar estas figuras para que las puedan ver. Un círculo aparece el 4 de junio del año 2018 y este círculo es hecho en esta forma. Al centro tenemos una estrella de 7 puntas. Después hay un círculo que toca la punta de cada estrella y que prácticamente tiene una forma dibujada que es muy parecida a la tipología de arte griega que se utiliza para pintar muros o otras cosas del ámbito doméstico. Y después hay, en relación a cada punta de la estrella, hay 7 círculos que están alrededor de la parte externa del círculo, que involucra con la parte interna del otro círculo, involucra este dibujo que parece se semeja al arte griega, a la forma griega de hacer dibujos para darle un aspecto más agradable a los edificios, etc. Entonces, estudiando este círculo, me doy cuenta, gracias también a otras investigaciones hechas por otros colegas investigadores, me doy cuenta que estos círculos pequeños que están afuera son cabezas. Este dibujo que se semeja al arte griega son alas, y cada rayo de la estrella es el cuerpo de un ángel, o sea, tenemos en forma estilizada 7 ángeles que se rodean alrededor de la Tierra, que es un círculo que aparece al centro de la estrella de 7 puntas. Y la forma gráfica que yo te he dicho griega, que forma las alas de estos 7 ángeles, indica la Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, porque el profeta Juan lo ha escrito en la isla de Patmos, que es una isla griega. Y entonces me doy cuenta que el círculo se refiere al libro del Apocalipsis, y estos 7 ángeles son los 7 ángeles que están frente al trono de Dios y que Dios envía hacia la tierra para estos ángeles, y ellos sonan las 7 trompetas, y las 7 trompetas son 7 partes del anuncio del Apocalipsis de Juan. Entonces, en mi opinión, hay que ir a la parte del Apocalipsis donde se habla de las trompetas para ver qué quieren decirnos los círculos. Y los círculos quieren decirnos, a través de su simbología, que está terminando la parte de las trompetas y estamos para entrar en la parte de las copas. Y prácticamente, Juan, hay toda una simbología donde se va a revelar adentro de la profecía, exactamente lo encontramos en Apocalipsis 9, en los versículos 13 y 15, 20 y 21, habla de 4 ángeles que están encadenados al gran río Eufrates, que se encuentra, como tú sabes, en el Oriente Medio. Y que estos 4 ángeles serán desencadenados
y serán listos para la hora, el día, el mes, el año para exterminar una tercera parte de la humanidad. Entonces el círculo me está diciendo que estamos adentro de la parte profética de las trompetas, que indica que está para desarrollarse la batalla del Armagedón, y que esta batalla se va a manifestar en un lugar geográfico exacto, que son estos 4 ángeles. Yo voy a tomar el mapa geográfico del río Eufrates, y prácticamente veo que el río Eufrates toca 4 naciones, que son Irán, Irak, Siria y Turquía. Estos son los 4 ángeles que son desencadenados y para exterminar la tercera parte de la humanidad. O sea, exactamente la crisis que estamos viviendo, que involucra a estas naciones, repito, Irak, Irán, Siria y Turquía. Exactamente, en Siria sabemos que es un lugar donde ya desde años hay una guerra muy fuerte, una guerra que todavía no enfrenta directamente Estados Unidos y Rusia, pero sabemos que la ISIS y los, digamos, Al-Qaeda, etcétera, o sea, los terroristas tienen atrás el financiamiento y el apoyo, sobre todo de Estados Unidos y Europa, y también Turquía. Y Siria está apoyada por Rusia y en una cierta forma China y Irán también. Entonces, este círculo nos dice que estamos exactamente en el momento poco antes de que se desencadena esta tremenda batalla. Y hay otra información adentro del círculo, porque el círculo indica en su forma geométrica un montículo que es de tierra, que se encuentra cerca del círculo, y este montículo representa la montaña de Sión. Y la montaña de Sión se refiere a los elegidos. Entonces el significado de este círculo es que los 7 ángeles ya están sonando las trompetas, estamos a la 6ª trompeta, está para desarrollarse la batalla de Armagedón, que se desarrollará en el Oriente Medio, que involucrará a estas naciones que te he dicho, más las que están atrás de ellas, o sea, las 2 bestias, que serían Estados Unidos y aliados, y Rusia y aliados. Y se refiere, repito, a una parte importantísima final del libro del Apocalipsis, porque, repito, los ángeles, que son los que le han dado la profecía a Juan el Evangelista, y esto, como he dicho, se determina porque este dibujo que rodea la estrella de 7 puntas es un dibujo de tipología griega. Y no solamente este dibujo, este agrogramma, aparecido el 4 de junio del año 2018, aparece exactamente en el mismo campo de cultivo a donde en el año 2016 el 2014, espera que voy a averiguar la fecha porque son muchas, hay decenas de círculos que aparecen cada año y recordarlas todas no es tan simple. Sí, 2014, prácticamente este círculo de los 7 ángeles que sonan las 7 trompetas aparece en el mismo campo de cultivo donde en el año 2014 habían aparecido los 2 círculos, uno de la Virgen y uno del Anticristo, o sea, la lucha de la mujer vestida de sol en contra de la serpiente que es el demonio. Aparece exactamente en el mismo campo de cultivo que es Eklindike, Sixpenny en la contea del Dorset, en Inglaterra. Unos días siguientes, entonces este círculo de los 7 ángeles que sonan las 7 trompetas aparece el 4 de junio 2018 y prácticamente 16 días después, el 4 de junio, el 20 de junio, aparece otro círculo que tiene simbología sagrada. Esta vez el círculo es
el siguiente en términos proféticos del Apocalipsis, del círculo de los 7 ángeles, y tenemos el círculo de las 7 copas. Entonces, los círculos nos indican claramente que está terminando la parte apocalíptica de las copas y está para entrar la parte de las 7 llagas, que son las 7 copas, que es la ira de Dios, que prácticamente Dios le da a la humanidad a causa de sus pecados. Y entonces en el año 2018 prácticamente esta parte profética del Apocalipsis se marca con grandísima claridad, indicándonos exactamente la parte apocalíptica que estamos viviendo, o sea, repito, las trompetas y las copas. Unos días siguientes, pocos, son 3 días más, 2018, aparece otro círculo maravilloso que sigue el discurso ya hecho, y es el círculo que indica el vientre sagrado de la Virgen Santísima que está para dar a la luz su Hijo, que es otra parte profética, apocalíptica, que se refiere al capítulo 12 de la Apocalipsis. Y en su simbología muy simple es un gran círculo que tiene adentro otros 2 círculos, y adentro del círculo más pequeño tenemos una estrella de 5 puntas que simbológicamente esta estrella, en la forma que se ha manifestado en los círculos de trigo, indica el Cristo a través de sus 5 llagas. Entonces, estrella de 5 puntas son las 5 llagas del Cristo. Y esto entonces va a cerrar el discurso, o sea, trompetas, copas y regreso del Cristo. Y este discurso se ve más amplificado con otro círculo que aparece el 7 de julio del año 2018. Entonces marcan los círculos realmente como casi un libro escrito en figuras, pero con una lógica extraordinariamente exacta respecto a la lógica del libro del Apocalipsis de Juan. Y el círculo es, gráficamente hablando, maravilloso porque es un círculo hecho de 28, contiene en sí mismo 28 estrellas que tienen un aspecto geométrico que se refiere a la geometría más moderna, que es la geometría fractal. No les voy a explicar qué significa, sería demasiado largo esta explicación, pero es un círculo fractal, repito, aparecido siempre en Inglaterra, el 7 de julio del 2018, y este círculo representa el retorno de Cristo, su gloria y su potencia. Y con este círculo prácticamente se va a cerrar todo el discurso apocalíptico, empezado con la figura de los ángeles, con la figura de las copas y con estas 2 figuras, una de la Virgen Sagrada embarazada por su Hijo que está para nacer, y este círculo que es el término apocalíptico, que es la manifestación gloriosa y potente de nuestro Señor Jesucristo. No le voy a explicar las partes bíblicas perfectas porque sería largo, pero prácticamente indica, el círculo indica el Cristo, su gloria, y indica su poder, que son estas legiones de las cuales el Cristo habla cuando dice que Él tiene más, si Él pide, el Padre le da más de 12 legiones de ángeles, y estas legiones son el ejército divino que le dan el poder al Cristo, o sea, Él tiene su poder personal divino, pero tiene un poder también militar formado por este ejército celeste que son estas civilizaciones extraterrestres. Entonces, el año 2018, Juan, fue un año realmente para mí como investigador extraordinario. Me ha dado mucha felicidad, mucha
mucho orgullo también, porque esta parte bíblica son pocos. No quiero decir que soy el único, pero somos realmente muy, muy pocos que entendemos la parte profético-mesiana de la simbología sagrada de los círculos de trigo. En el año 2019 aparecen otros círculos, siempre de carácter bíblico mesiánico. Aparece una hormiga que sale de su hormiguero, y que significa la parte bíblica de los elegidos, que son los que ahorran las obras buenas en la espera del regreso del Cristo. Y después aparece otro círculo importantísimo, Juan, que va a cerrar todo este discurso, y es un círculo que aparece exactamente el 23 de julio del año 2019, y es un círculo que se refiere a la nueva genética solar que el Sol está implantando en nuestro planeta. Y es el círculo para mí de los Hour Boys, es el círculo de la genética GNA, y el círculo nos comunica en su forma maravillosa. Es un sol con 6 rayos, que es el símbolo del logos solar crístico, del sol de Cristo. Es una estrella con 6 rayos, el logos solar crístico, y cada rayo del sol tiene la forma del ADN, así como lo dibujamos a veces en los dibujos científicos, y cada rayo termina a su vez con un círculo, que son otros soles, porque el círculo representa el sol y también el divino. Entonces, el círculo para mí indica que la genética divina solar llegó a su completez, o sea, toda se ha manifestado en su interés. O sea, el proyecto divino se ha cumplido, la genética solar ya está toda en la Tierra, tiene simplemente que crecer, porque es muy joven, se ha cumplido solamente en el año pasado, pero en mi opinión, Juan, este círculo también marca, es un círculo que marca o indica, avisa que iba a cambiar la metodología extraterrestre. Esto lo puedo decir solo ahora, Juan, adentro de la pandemia, porque yo interpreté este círculo. Quizás esto realmente soy el único que lo podría interpretar, porque nadie conoce de genética GNA, nadie sabe. Entonces, solo uno de la familia de Juan podía entender el significado. He leído muchas investigaciones de otros colegas que dicen que es un pulpo, que dicen otras cosas, tonterías. Es un sol crístico que multiplica su genética en la Tierra, y su genética es la genética GNA, y esto lo dice, repito, lo dice la forma en forma gráfica de ADN que tienen sus rayos, y terminan con la punta externa, con otros círculos que indican el cumplimiento, el nacimiento de otros soles, o sea, de otras genéticas solares en nuestro mundo. Entonces creo de haberles dado una panorámica realmente extraordinaria de la gran importancia que tiene el fenómeno de los agrogramas o círculos de trigo como comunicación de los seres evolucionados del cosmos que están hablando a la humanidad, y les están dando, nos están dando una gran comunicación e enseñanza teológico, iniciática, profética, mesiánica, de lo que nosotros, toda la humanidad, estamos viviendo. Bueno, Pierre, no puedo menos que agradecerte y quedar maravillado por la forma en que explicaste todo esto. De más está decirte que te doy muchísimas gracias, y perdóname por todo el tiempo que te hicimos perder, porque hace más de una hora que estás hablando. Te debe haber quedado la garganta un poco cansada. No, Juan, tú eres mi amigo querido desde muchos años, tú, Ale y toda la familia, y fue un placer porque el tema es hermosísimo, a mí me da mucho gusto
hablar de esto porque estoy consciente, Juan, de cuál importancia tiene para toda la humanidad lo que hemos hacia ahora explicado. O sea, la gente piensa en la mayoría que sean, digamos, como hobby, ¿no? Que sean cosas de que a uno le pueden dar una pasión, un agradecimiento, pero que no tienen sentido en los términos, digamos, clásicos de los intereses de nuestra vida diaria. Es al revés. Estos temas son temas tan importantes, tan centrales, tan enfocados en la realidad de nuestro día cada día, que no conocerlos quiere decir también arriesgar nuestra vida, no solamente humana, sino espiritual, porque hay que salir de las creencias religiosas y entender que la parte profética, mística, mesiánica se refiere a una profecía del futuro de la humanidad. Toda la humanidad, no solamente la que cree en la religión. O sea, no existe la religión. La religión en los términos clásicos es un engaño, es una mentira. La religión es un aspecto misericordioso de Dios que nos avisa lo que vamos a pasar también en el más allá, no solamente acá, en el momento de la vida física, nos indica lo que estamos para vivir. Y entonces prepararnos quiere decir de estar prontos, preparados, listos en el momento que el problema se va a manifestar. Ahora todo el mundo quedó sorprendido por el coronavirus. Nosotros sí, en algún aspecto sí, pero ya estábamos preparados porque sabemos qué significa, y saber el significado de lo que ocurre en el mundo es muy importante para nuestra sobrevivencia. Entonces, la gente esto tiene que entenderlo, si no va a pasar muchos problemas. Muchísimas gracias, Pierre. Y en algún otro momento te vamos a molestar de nuevo. Por favor, a las órdenes, Juan. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo a todos. Gracias.